A mis 74 años, todavía creo que crié a un buen hijo, una persona que sabe amar, valorar y responder a los sacrificios silenciosos de una madre. Pero esa mañana todo se vino abajo. Inicié sesión en mi cuenta bancaria y mi corazón se detuvo. Cada centavo que ahorré durante toda mi vida desapareció, sin previo aviso, ninguna señal de remordimiento. Cuando le pregunté a mi hijo sobre los gastos médicos de su padre, respondió fríamente: «La salud de papá no es asunto mío». Algo dentro de mí murió en ese momento. Pensé que iba a llorar. Pensé que sería débil como siempre, pero no. Me levanté, me sequé las lágrimas y reescribí mi testamento en silencio. Cada trazo de la pluma era una declaración. Te arrepentirás, no por la pérdida de la propiedad, sino por la pérdida de la madre que te amó más que a su propia vida. Antes de continuar, dime, ¿qué lecciones has aprendido de la traición? Por favor, comparte en los comentarios a continuación, para que las mamás como yo ya no tengan que sufrir solas en silencio. Y si esta historia te conmueve, dale me gusta y suscríbete al canal. Gracias por escucharme desde el corazón. Esa mañana todo se vino abajo, con solo un toque en la pantalla del teléfono. Abrí mi aplicación bancaria como de costumbre, todavía sintiéndome tranquilo después de mi desayuno de avena y pastillas para la presión arterial. Pero en lugar de los números familiares, vi un vacío frío. Parpadeé, una vez, luego 2 veces. Creo que quizás la aplicación tenga errores. De ninguna manera. La cuenta de ahorros, donde guardé cuidadosamente cada dólar de cumpleaños, cada cheque por horas extras de mi trabajo de enfermera, cada centavo de mi reembolso del supermercado, cada dólar que ahorré como si mi futuro dependiera de ello, ahora no es cero, es negativo. Menos $72. Conocimiento, me refresco, la pantalla no cambia. Abrí el historial de transacciones y mis manos comenzaron a temblar. Y luego vi una sola transferencia. 312.473 perdidos de una sola vez. Fue como si todos mis años de sacrificio desaparecieran con un solo clic. Llamé al banco con el corazón latiendo como un tambor. Después de una serie de voces automatizadas sin vida y música de espera burlona, una mujer llamada Terry contestó. Pregunté casi sollozando qué pasó. Ella lo comprobó y luego dijo con tono suave: la transferencia fue autorizada por el cotitular de una cuenta. Me quedé sin palabras. La única persona con mi nombre de cuenta es Daniel. Hijo mío, tengo la garganta seca. Cuando le pedí confirmación, guardó silencio un momento y luego confirmó con amabilidad. Sí, señora. Fue su hijo quien hizo la transacción el jueves pasado. Jueves. Eso significa que han pasado 4 días. Pasaron 4 días y no decía ni una palabra, sin explicación. No es una disculpa ni un solo mensaje de texto. Terminé la llamada. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono 2 veces intentando enviarle un mensaje de texto. Ninguna respuesta. Llamé y acabo de escuchar el mensaje de voz. No lo puedo creer. No puede ser mi Daniel. No puede ser el niño que crié sola después de que su padre nos dejó. No podía ser el chico por cuya crianza trabajé turnos dobles, aquel al que le preparé el almuerzo durante toda la secundaria. Imposible. Pero esa misma imposibilidad se hizo realidad. Y no solo hizo falta dinero, sino también el corazón de una madre. Me senté en silencio en la cocina, agarrando mi taza de café frío como si fuera lo único que me impedía desmoronarme. La cocina estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pared. Cada tic-tac aumentaba la creciente inquietud en mi pecho. Cuando finalmente volvió a llamar tarde esa noche, no lloré ni grité. Simplemente pregunté en voz baja, como si intentara aferrarme al último atisbo de esperanza. ¿Por qué hiciste eso? Necesito capital, mamá. ¿No piensas usarlo? Esta es una oportunidad que puede cambiarme la vida.
respondió con tono indiferente, como si solo hablara de cambiar la comida. Pregunté cuál era esa oportunidad y empezó a hablar de criptomonedas, de trading, de términos que no entendía, que no pertenecían a mi mundo. Lo único que puedo decir es que ese dinero es para el techo podrido, para el audífono que necesito, para los dientes que me faltan y que sigo posponiendo porque no tengo suficiente dinero. Y se rió. Una verdadera risa. Vamos, mamá, vive como una monja. No necesitas ni la mitad de ese dinero. Me quedé sin palabras. Dije, esa no es tu decisión. Y él respondió, técnicamente es una cuenta conjunta, mamá. En ese momento, supe que ya no hablaba con mi hijo. Estaba hablando con alguien que me veía como una billetera, una red de seguridad para probar suerte. Y ahora, cuando ya no tenía nada para dar, no valía nada. Cuando intenté protestar, simplemente dijo, estoy ocupado, hablaremos más tarde. Y colgó. Ni una palabra de saludo. No es una disculpa. Me quedé allí sentado durante un largo rato, en un silencio frío. Entonces me levanté, abrí el botiquín y conté cada pastilla como si estuviera contando la esperanza de vida que me quedaba. 14 pastillas para el corazón, 12 pastillas para la tiroides. Y no queda dinero para comprar más, no más ahorros, no hay nada más. Revolví los archivos, temblando al pasar cada página, como si hubiera un milagro escondido en algún lugar, una cuenta olvidada, un cheque sin cobrar, un regalo inesperado del destino. Pero no, todo está vacío. 30 años de cálculo, ahorro y sacrificio. Desapareció con solo un clic de la persona en quien más confiaba. Doblé los papeles, me senté y me dije que ya lo resolvería. Luego volverá. Pero mi corazón lo sabe mejor. No lo hago por error. Lo hizo porque sabía que lo amaba demasiado como para detenerlo. Y ahora, la persona que una vez abracé durante mis noches de enfermedad, la persona a la que cuidé durante mi juventud, me ha dejado solo con frascos de medicinas vacíos, facturas sin pagar y un dolor tan profundo que ninguna palabra puede describirlo. Esa noche no dormí. No por el shock, aunque es como una camisa mojada presionando mi pecho, pero es que estoy repensando toda mi vida, en silencio, en temblor, en desesperación. Me quedaban exactamente $800 en mi cuenta de seguridad social y $120 en una vieja tarjeta de regalo de supermercado. Los estaba ahorrando para la cena de Navidad. El alquiler vence en 12 días, pero mi medicina se acabará pronto. Me quedé en silencio mirando al techo, donde las palas de la hélice giraban como un jugador que lo hubiera perdido todo, girando solo por girar. Ya no era un objetivo, ya no era una esperanza. A la mañana siguiente, me salté el desayuno. Corté la pastilla para la presión arterial por la mitad, pensando que si era inteligente, podría aguantar unos días más. Caminé penosamente hasta la farmacia, esperando contra toda esperanza que Medicare hubiera cubierto algo. Pero el hombre del mostrador meneó la cabeza después de revisar la computadora. Su seguro no volverá a estar activo hasta dentro de 3 semanas. Hablaba como si estuviera dando un informe meteorológico. Pregunté el precio. Presionó unas teclas y me miró. 381. Me reí. No por humor, pero porque ese número está tan lejos que es como escuchar a alguien hablando con alguien que ya no existe en este mundo. Esa tarde calenté la última caja de raviolis que había en el armario. Corta nuevamente la pastilla, esta vez dividiéndola en 3. Llamé a Daniel, no para rogar, solo para preguntar si podría ayudarme a pagar mi medicación. Me dije a mí mismo que tal vez no entendía la gravedad. Quizás si le explico que sin la medicina mi corazón podría parar en cualquier momento, se dará cuenta. Pero cuando contestó, su voz resonó con irritación. ¿Y ahora qué? Como si fuera un invitado molesto en su vida. Me tragué el orgullo y la tristeza.
Mamá está intentando comprar medicinas. Ayúdala esta vez. Un silencio. Luego dijo con frialdad: yo también me he quedado sin dinero. Mi startup se está quedando sin capital. No soy un cajero automático, mamá. Intenté decir: no pido dinero, solo pido un poco de ayuda, hasta que pueda salir adelante. Y luego lo dijo: tu salud no es mi problema, mamá. Eres adulta. Tú elegiste tu vida. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono como si me hubiera quemado la mano. No más palabras. Colgué. Regresé a la pequeña cocina y me quedé mirando el refrigerador como si estuviera mirando un mundo desconocido. Media caja de galletas, saladas, una lata abollada de judías verdes. Algunos cafés instantáneos han perdido su sabor. Yo, la madre que dediqué toda mi vida a ese hijo, ahora solo me quedan unos pocos fragmentos y una fría verdad. El amor que le di no pudo conservar su corazón. He estado pensando en vender el viejo sillón. Quizás públicalo en Facebook Marketplace. Tal vez alguien venga y lo recoja. Pero luego me imaginé a mí mismo luchando por arrastrar una silla pesada por un pasillo estrecho y me di por vencido antes de comenzar. Esa noche abrí el pastillero, miré dentro y no tomé ni una sola pastilla. Mi pecho empezó a dolerme. Podría ser estrés. También podría ser que las dosis divididas y triples estén empezando a pasar factura. Pero no me atrevo a beber más, por temor a que no quede nada para mañana. Me fui a la cama con el estómago vacío. El hambre lo carcomía como un fuerte grito en la casa silenciosa. A las 3 de la mañana me desperté, cabeza dando vueltas. Me levanté para ir al baño, pero el pasillo parecía girar a mi alrededor. Extendí la mano para agarrarme a la pared y me deslicé. Mi cuerpo golpeó el suelo y mi antebrazo golpeó con fuerza la esquina de la mesa. Me quedé allí, sin aliento y con el corazón extrañamente vacío. Me pregunté: ¿es así como la gente muere? En silencio, hambrienta, olvidada, solo para ser encontrada días después junto a un plato para gatos volcado y un reloj de microondas que parpadea constantemente. Me levanté, me vendé el brazo con una toalla vieja y me senté en la cocina, donde me di cuenta de que mi vida había sido drenada como el último vaso de agua que nadie quería beber. Miré alrededor de la casa que una vez había sido mi orgullo. Las cortinas cosidas a mano, las fotos familiares colgadas en filas, las latas de sopa que había guardado cuidadosamente como tesoros. Todo. Ahora solo evidencia de un hombre que lo dio todo y recibió vergüenza a cambio. Crié a un hijo que estaba dispuesto a dejar que su madre se pudriera en la soledad. Yo, que pasé toda mi vida protegiéndolo, cuidándolo, ahora estaba abandonado como un objeto viejo y sin valor. Puse excusas para ello. Tal vez no fue tan malo, solo dolió. Quizás la sociedad lo ha endurecido, pero luego cerré los ojos. Y la única imagen que me vino a la mente fue su rostro cuando dijo: tu salud no es mi problema. Y en ese momento algo dentro de mí se rompió, pero no era dolor. Eso es despertar. Dejé de sentir lástima por mí mismo. Deja de esperar que las cosas cambien. Deja de esperar bondad de alguien que no tiene corazón. Me llevó 74 años mantener la paz, complacer a la gente, intentar ser útil, pero ya es suficiente. Si Daniel pensó que desaparecería silenciosamente como una sombra, me había juzgado mal. A la mañana siguiente abrí la ventana. No solo para ventilar, sino para disipar el olor a ropa vieja, el olor a sopa enlatada y el olor de una mujer que había estado esperando, pero que ahora estaba despierta. Pero tan pronto como sopló el viento, me di cuenta de lo débil que estaba, temblando como si mis huesos ya no quisieran sostenerme. Preparé café instantáneo con el resto del polvo, sin la leche, y me senté a la mesa a contar cosas, no dinero, sino objetos, cosas que podía vender, intercambiar, poner patas arriba para conseguir suficiente dinero para comprar medicinas. No tengo ninguna joya valiosa,
excepto mi anillo de bodas que no me quito desde 1986. Pero ahora me lo quito y lo miro. Todavía está débilmente grabado en el interior. Siempre nosotros. Una mentira, si alguna vez hubo una mentira. Lo envolví en un pañuelo de papel y lo guardé en mi billetera. Luego, saqué del armario mi vieja máquina de coser, la que usé para hacer el disfraz de Halloween de Daniel cuando todavía quería ser Batman y Buzz Lightyear, y la metí en una bolsa de lavandería. Llamé a un taxi con el dinero restante en mi cuenta telefónica prepago y le dije al conductor que me llevara a la casa de empeños en Jefferson. Este lugar huele a polvo, sudor y sueños perdidos. Primero le tendí el anillo, tratando de no sonar sentimental, y el tipo lo miró con los ojos entrecerrados como si estuviera mirando un neumático viejo. «Te puedo dar 70», dijo sin rodeos. «No tengo objeciones. A continuación está la máquina de coser». «Esto es una antigüedad, ¿sabes?», dije esperando que la palabra significara algo para él. Se encogió de hombros. «Quizás con la abuela de alguien. Pagaré 25. El total es $95. Tomé el dinero, lo doblé lentamente y lo metí en mi sostén porque ya no confiaba en mi billetera. Al salir vi a una mujer intentando vender su televisor de pantalla plana y llorando cuando le ofrecieron $30. No dije nada. ¿Qué puedo decir? Al mundo no le importan las lágrimas a menos que se vuelvan contagiosas. Caminé 2 cuadras hasta la farmacia porque quería obtener mi medicamento de inmediato, pero a mitad de camino, la acera comenzó a curvarse hacia un lado. No exactamente, pero lo parece. Mi corazón empezó a latir con fuerza como si intentara escapar del lavabo, como si intentara enviar una señal de SOS. Me detuve. Me apoyé en el poste de la parada del autobús y traté de recuperar el aliento. La gente pasa a mi lado como si fuera invisible. Un adolescente me miró y luego miró hacia otro lado. Intenté seguir moviéndome, pero el sol se volvió tan brillante que era como si alguien hubiera aumentado el contraste en todo el mundo y mis rodillas se doblaron. Me caí en una silla y volqué la taza de café de un hombre. Juró en voz baja, pero no me ayudó. Mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía abrir mi billetera. Entonces se me acercó una mujer, joven, de unos 20 años, vestida con una bata quirúrgica y sosteniendo una bolsa de sándwiches, y me preguntó si estaba bien. Intenté decir que sí, pero la palabra nunca salió. Ella llamó al 911 antes de que pudiera detenerla. Y en 10 minutos una ambulancia me estaba subiendo a un auto mientras yo seguía disculpándome, aunque nadie parecía enojado. En el hospital me revisaron el corazón, me preguntaron por mi medicación y cuando les expliqué todo, sin mencionar el nombre de Daniel, me miraron con silenciosa lástima, diciendo todo lo que no querían decir. Me dejaron durante la noche en observación y se ofrecieron a ponerme en contacto con los servicios sociales, pero les dije que tenía a quien llamar, aunque no era cierto. Simplemente no quería admitir que la única persona que me quedaba era la que me llevó hasta allí. Cuando me dieron el alta a la mañana siguiente, me dieron un vale de taxi y un folleto sobre los bancos de alimentos locales. Volví a casa y me senté en el sofá, todavía con mis calcetines de hospital puestos, y miré el volante como si estuviera escrito en otro idioma. Nunca he estado en este lado de la línea antes. Yo fui la mujer que donó las latas a la iglesia, no la que las recibió. Pensé en volver a llamar a Daniel, pero la imagen de él riéndose cuando le dije que necesitaba dinero me hizo sentir mal. Mira alrededor de mi casa, sus fotos de graduación, su 5º cumpleaños, su carta de aceptación de la universidad, estaban enmarcadas en el pasillo y, de repente, todo parecía un museo de alguien en quien alguna vez confié. Ahí fue cuando se me ocurrió la idea. Si quiere tratarme como si estuviera muerta para él, entonces tal vez necesite comenzar a planificar como solía hacerlo, pero no de la manera que él espera, no desapareciendo, no rindiéndome. Jugaré al juego del silencio, sonreiré, asentiré, sobreviviré.
y luego tomaré todo lo que él cree que le debo y se lo daré a alguien a quien realmente le importe si vivo o muero. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina con mis papeles de alta, los comprobantes de la casa de empeño y los volantes arrugados del banco de alimentos, y me di cuenta de lo poco que realmente importaba a cualquiera que compartiera mi sangre y lo mucho que yo importaba. Todavía me parecía importante para desconocidos que no me debían nada, como la chica con uniforme médico que se arrodilló a mi lado en la calle, o la enfermera que me trajo a escondidas un vaso de pudín porque dijo que me parecía a su abuela. Y entonces me di cuenta de que la amabilidad no viene del ADN. Es algo que nace del carácter, y mi hijo no tiene ninguno, si es que alguna vez tuvo alguno, desde el principio. Entonces abrí el cajón donde guardaba mi testamento antiguo, todavía notariado, todavía intacto, todavía nombrando a Daniel como mi único beneficiario, porque no lo había actualizado desde 2009, cuando todavía pensaba en él como el tipo que un día me tomaría la mano en el hospital, no el tipo que me dejaría desplomado en un banco público y me ignoraría mientras empeñaba mi anillo de bodas para seguir con vida. Y me quedé mirando ese testamento y pensé, no, así no es como me voy a ir. No cuando gane, no cuando se vaya más rico después de chuparme la vida. Así que llamé a la única persona que alguna vez me preguntaba cómo estaba sin que lo pidiera mi vecina Linda, que me llenaba el refrigerador con recipientes Tupperware de lasaña y judías verdes cuando sabía que no estaba comiendo, que una vez se ofreció a ayudarme con la compra y nunca volvió a preguntar cuando le dije que no, que nunca fue arrogante, pero de alguna manera siempre supo cuándo era demasiado arrogante para pedir ayuda. Y le dije que necesitaba un favor que implicaba discreción, confianza y un poco de venganza. Y para su crédito ni pestañeó, solo asintió y dijo, «De acuerdo, hazlo». Y al mediodía estábamos en su coche camino a un pequeño bufete de abogados que había encontrado gracias a una amiga de la iglesia, un lugar dirigido por una mujer llamada Cheryl, especializada en protección de personas mayores, con la cara tranquila de quien ha sobrevivido a 3 divorcios y los ha ganado, todos. Y mientras le contaba todo a Cheryl, cómo Daniel me vació la cuenta bancaria, cómo se reía cuando le pedí ayuda, la forma en que dijo que mi salud no era su problema. Ella no abrió mucho los ojos, ella no saltó, ella simplemente mantuvo su rostro tranquilo y concentrado. Y luego dijo, «Vas a necesitar más que un testamento, cariño. Vas a necesitar un plan B». Y durante las siguientes 2 horas me guió a través de la creación de un nuevo fideicomiso, poder notarial, directiva, médica y sí, un testamento completamente nuevo que nombraba a Linda como albacea y única beneficiaria de todo lo que poseía: la casa, el coche, el pequeño seguro de vida, los muebles y, lo más importante, mi historia. Porque le hice prometer que si algo me pasaba, me lo diría. No por lástima, sino como advertencia, porque demasiadas madres confían en demasiados hijos que resultan ser sanguijuelas que llevan fotos de su infancia como máscaras. Y cuando firmamos, Cheryl sugirió que grabáramos una versión en video como evidencia legal. Así que me senté frente a su cámara web y le dije todo sin lágrimas, sin voz temblorosa, solo hechos tranquilos y claros, sobre cómo le di todo a mi hijo, sobre cómo él me robó, sobre cómo me abandonó y sobre cómo elegí total y libremente dar lo que quedaba de mí a la única persona que realmente apareció cuando lo necesité. Y luego Linda me llevó a casa y no hablamos mucho. Me quedé sentado en el pasillo con el motor apagado hasta que ella dijo, «¿Estás seguro de que estás listo para esto?» Y le dije que ya no estaba segura de nada, excepto que la próxima vez que Daniel viniera sería en mis términos, no en los suyos. Y la mirada que me dirigió no era de lástima ni preocupación, es respeto. Y eso significa más que cualquier disculpa que conozco. Nunca lo haré porque ahora tengo un plan, un secreto y el poder de decidir cómo termina esta historia. Y por primera vez en meses, tal vez años, sentí que volvía a tener el control.
Habían pasado casi 3 semanas desde que cambié mi testamento cuando escuché un golpe en la puerta. No del tipo educado, sino del tipo que te hace apretar el estómago antes de que tu mente pueda reaccionar. Y cuando abrí la puerta y vi a Daniel parado allí, con una bolsa de lona colgada del hombro y la misma sonrisa burlona que tenía el día de su graduación de la escuela secundaria, sentí más frío que ira. Eso es repugnante. Y llega muy adentro. Pero mantuve la calma porque había ensayado ese momento en mi cabeza demasiadas veces como para desaprovecharlo ahora. Entonces abrí la puerta mosquitera y dije, ¿qué pasó? Como si no hubiera adivinado la respuesta, y se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Dijo que su startup había perdido financiación, sus inversores se habían retirado y su apartamento estaba temporalmente desocupado, lo que entendí que significaba que lo habían desalojado. Y luego dijo, solo necesito unos días, mamá, reagruparse. Y aunque me moría de ganas de cerrar la puerta de un portazo, me hice a un lado y lo dejé entrar porque lo necesitaba bajo mi techo si quería verlo caer desde dentro. Y cuando pasó junto a mí, ni siquiera miró la foto enmarcada de Disneyland que teníamos en la pared. Fue directo a la cocina y abrió el refrigerador como si aún fuera suyo, como si nada hubiera cambiado. Y lo vi tomar un refresco que Linda había dejado y abrirlo como si fuera suyo. Y entonces supe que había tomado la decisión correcta sobre el testamento. Porque él no estaba aquí por amor. Estaba aquí porque se había quedado sin gente con quien desangrar, y yo era su última parada. Así que lo metí en la habitación de invitados, la de la cama doble que crujía y el escritorio desportillado de los 80. Y le dije que podía quedarse 5 noches, no más. Y él dijo, de acuerdo, por supuesto, gracias, eres el mejor. Como si fuera automático, como si lo hubieran ensayado. Y esa noche, mientras él roncaba en la habitación de al lado, saqué la pequeña cámara oculta que me había regalado Linda, uno de esos marcos de fotos digitales con sensor de movimiento, y la puse en la repisa de la chimenea mirando hacia el pasillo y la sala de estar, porque si Daniel iba a intentar algo furtivo, quería pruebas. Esta vez no fue solo sospecha, y los siguientes días fueron exactamente lo que esperaba. Era un hombre perezoso, se duchaba durante largos periodos, dejaba toallas mojadas en el suelo, tomaba prestado mi coche sin preguntar y siempre estaba pegado al teléfono, susurrando en los rincones, y todas las noches me preguntaba por las facturas, por mi salud, por las finanzas. Y yo le respondía vagamente, diciéndole que estaba sobreviviendo, sin mencionar un Nuevo Testamento, sin mencionar a Linda, sin mencionar a Cheryl, o el fideicomiso o el testimonio en vídeo que lo enterraría, en el tribunal si lo intentara, algo más. Y lo vi empezar a hurgar, primero en los cajones de la cocina, luego en el archivador del pasillo, despreocupadamente como si buscara sellos o sobres. Pero vi el brillo en sus ojos, ese brillo de zorrillo que solía tener cuando era niño y estaba a punto de mentir sobre algo estúpido como robar dulces. Y la cuarta noche lo sorprendí hurgando en mi habitación mientras pensaba que estaba dormida. Pero en lugar de enfrentarlo, esperé hasta la mañana, le preparé panqueques y le pregunté si quería tocino. Y cuando sonrió y dijo, «Eres el mejor», le devolví la sonrisa y pensé, «Sigue adelante y cava tu propia tumba». Y esa noche vi la grabación de la cámara oculta y lo vi sosteniendo el sobre legal etiquetado como su último testamento, hojeando las páginas con la boca ligeramente abierta, leyendo cada palabra como si estuviera tratando de reescribirla, con los ojos. Y cuando cerró los ojos y miró a su alrededor, la expresión de su rostro era exactamente la que esperaba. No es una sorpresa, no culpa, sino ira. Pura ira sin filtrar, como un príncipe malcriado que descubre que el reino pertenece a su doncella y no a él. Y cerró de golpe el expediente, lo metió de nuevo en el cajón y fue directo a su teléfono, marcando a alguien rápido y en voz baja, murmurando cosas como «Se ha vuelto loca y esto tiene que resolverse». Y no necesité escuchar nada más para saber lo que pasó después.
Él trataría de arreglarlo, manipularme, tal vez incluso amenazarme. Pero nada de eso importa porque tengo los registros, el papeleo, la ley y lo más importante, la verdad. Y lo que no se dio cuenta fue que cuando entró en mi casa, me dio lo único que todavía necesitaba, su caída entregada directamente a mi puerta, envuelta en una bolsa de lona llena de ropa sucia y desesperación. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Le pregunté a Daniel si quería huevos o solo tostadas, y él dijo tostadas, mirando su teléfono todo el tiempo, escribiendo como si estuviera buscando una respuesta que simplemente no llegaba. Y noté cómo evitaba el contacto visual, cómo miraba hacia el cajón del pasillo más de una vez. Y sé exactamente lo que pasa por su cabeza, porque vi el vídeo 2 veces anoche. Leyó el Nuevo Testamento, llamó a su sospechoso amigo, que decía conocer al abogado de la herencia, y susurró en el teléfono como si estuviera orquestando un asesinato dirigido a mi autoestima. Y mientras él piensa que sigo siendo la misma anciana que lloró cuando se olvidó del Día de la Madre, estoy 5 pasos adelante. Entonces, después del desayuno, le dije que necesitaba una siesta. Fui a mi habitación y, en lugar de acostarme, abrí las imágenes de la cámara en mi computadora portátil y esperé. Y efectivamente, 5 minutos después, oí el crujido del suelo del pasillo y lo vi de nuevo en la pantalla, esta vez con un cuaderno, copiando cosas de los documentos del fideicomiso, como si estuviera preparando una especie de emboscada legal. Y luego hizo algo nuevo. Tomó una fotografía, probablemente para enviársela a uno de sus amigos cercanos, pensando que tal vez había alguien ahí fuera que pudiera cambiar las cosas. Pero lo que no sabía era que Cheryl me dijo que todo estaba absolutamente garantizado. Cada página está certificada, se le asigna un sello de tiempo y se almacena en 3 lugares separados. Así que incluso si intenta objetar, la grabación en vídeo de mi testimonio lo arruinará en cualquier tribunal. Y yo seguía sin decir nada porque hacerle sentir inteligente era la única manera de evitar que cayera más profundamente en la trampa. Y esa tarde me acorraló en la sala de estar con un tono de fingida preocupación. Me preguntó cómo me sentía, si había considerado limpiar mis finanzas mientras él estaba aquí. Se ofreció a ayudar con el papeleo y me hice el tonto él. Dijo que apreciaba la oferta e incluso le hice creer que estaba demasiado cansado para pensar con claridad, diciéndole que consideraría revisar juntos algún material antiguo, si podía ser paciente. Y sonrió como una serpiente que encuentra una ventana abierta y dijo, «Por supuesto, mamá, solo quería ayudar». Y luego fue directo a la sala y cerró la puerta, probablemente para llamar a quien creía que podría salvar su futuro robado. Y en ese momento ni siquiera me enojé. Solo me decepcioné porque esto no era solo codicia. Fue una completa falta de vergüenza, de conciencia, y me di cuenta de que no estaba perdiendo un hijo. Finalmente, lo estaba viendo tal como realmente era. Y esa noche cociné una olla de chile y llamé a Linda. Le dije que actuara con normalidad, y mientras estábamos sentados en la cocina riéndonos de viejas historias, podía sentir a Daniel escuchando desde el pasillo. Y cuando mentí sobre la necesidad de volver a tratar pronto ese tema de confianza, se puso rígido, pensando que tal vez su encanto estaba empezando a funcionar. Y a la mañana siguiente hizo su movimiento. Entró con una carpeta en la mano y el testamento que había impreso en la biblioteca. Dijo que había redactado un testamento mejor, más razonable y más fácil para mí, y que, si quería, podríamos ir juntos al notario ese fin de semana. Y dije, claro, echaré un vistazo. Tomé el archivo y le dije que necesitaba compararlo con lo que tenía archivado. Y tan pronto como salió de la habitación, puse ese archivo dentro de una bolsa de plástico para pruebas. Le puse la fecha y lo metí en un segundo archivo con cámara oculta junto con las recetas, porque ya no se trataba solo de protegerme. Se trataba de asegurarse de que cuando todo esto explotara, no hubiera forma de poder salir de ahí mintiendo. No hay historia de soba, no hay giro. Y luego esa noche
Reuní todas las grabaciones, todo el audio, las fotos, los documentos falsos que me había dado y los guardé en una memoria USB que Linda había traído a casa en su bolso por si algo me pasaba. Y recuerdo estar sentada en el sofá después, con los brazos cruzados, mirando hacia la puerta principal, sabiendo que Daniel volvería en cualquier momento, esperando que me derrumbara, que llorara, que confesara que había cambiado mi testamento en mi confusión. Y me di cuenta de que había ido demasiado lejos como para siquiera considerar la posibilidad de que lo hubiera hecho a propósito, de que ya no estaba sobreviviendo. Me había estado preparando, tomando notas, preparando el escenario para un colapso del que no podría salir con un abogado. Y cuando finalmente se dio la vuelta y me preguntó si había tenido oportunidad de revisarlo, sonreí y le dije, lo he estado pensando, y la mirada en sus ojos me dijo que todavía creía que estaba ganando. Y eso era exactamente lo que necesitaba que él creyera un poco más. La mañana siguiente empezó como cualquier otra mañana, excepto que ahora todo lo que hacía Daniel parecía una actuación, como si estuviera recorriendo las escenas de una obra en la que creía que todavía era el protagonista, todavía el sol dorado, ofreciéndose como voluntario para sacar la basura o arreglar la luz del porche, como si hacer algunas tareas borrara los meses de silencio y el dinero robado. La forma en que me miró directamente a la cara y dijo que mi salud no era asunto suyo. Y mientras él jugaba al reparador, yo estaba sentada en la mesa de la cocina, revisando nuevamente las imágenes de la cámara oculta, observándolo ojear, mis documentos fiduciarios, murmurando en voz baja, tratando de memorizar los números que no podía ganar. Y algo dentro de mí simplemente explotó, no fuerte ni violentamente, sino silenciosamente, decisivamente, como el sonido de una cerradura al cerrarse para siempre. Y supe que era hora de dejar de estar a la defensiva y dejar que la verdad saliera a la luz ante el mundo, donde corresponde. Entonces llamé a Linda y le dije que viniera alrededor del mediodía. Y cuando llegó, le entregué una memoria USB y le dije, no hagas preguntas, solo dale esto a tu amiga del bufete local que se encarga de casos de abuso de ancianos. Y me miró por un segundo buscando en mi rostro la duda. Pero cuando no vio nada, asintió y dijo, lo tienes. Luego lo metió en su bolso como si fuera un objeto sagrado. Y 2 días después, todo explotó porque la amiga de Linda no hizo eso. Simplemente envíelo a través de la cadena. Se lo mostró a un periodista local que publicó un artículo en línea titulado Hijo le roba a una enfermera jubilada. Y luego intenta robarle su testamento e incluyó capturas de pantalla de las imágenes que grabé. Y la publicación se volvió viral en menos de un día, extendiéndose por las redes sociales como un reguero de pólvora, con hashtags que nunca pensé que estarían asociados con mi vida. Justicia mayor, no tu cajero automático ni tu hijo codicioso. Y para el tercer día tenía más de 1 millón de visitas. Y la gente comentaba cosas como, ella se merece todo y más, y que lo metan a la cárcel. Mientras tanto, Daniel estaba sentado en la sala de estar sin idea, todavía pensando que estaba trabajando para mí, hasta que alguien de su antigua empresa le envió un mensaje de texto sobre el artículo. Y supe el momento en que lo vio porque irrumpió en la cocina, sosteniendo el teléfono como si estuviera cubierto de ácido y gritando, ¿qué diablos es esto? Y yo dije, la verdad, calma como el viento, y empezó a gritar que lo había avergonzado, que había arruinado su nombre, que podría perder la oportunidad del cliente. Lo miré directamente a los ojos y le dije, has perdido algo, y lo más importante, has perdido a tu madre. Y esta vez no tuvo forma de resistirse, simplemente irrumpió en la habitación y cerró la puerta tan fuerte que un cuadro se cayó de la pared. Y al día siguiente empezaron a aparecer furgonetas de noticias. Estacionadas al otro lado de la calle, los periodistas llamaron a mi casa y me preguntaron si quería ser entrevistado, y estuve de acuerdo. No porque quiera llamar la atención, sino porque sé que hay muchos otros como yo, madres, padres, abuelos,
están siendo utilizados y olvidados por sus propios hijos, y alguien necesita decir algo. Así que me senté en el porche con una manta sobre las rodillas, miré directamente a la cámara y le conté al mundo lo que pasó. Trabajé 30 años en el hospital, ahorré cada centavo, crié a mi hijo sola, confié en él completamente y él retiró los ahorros de toda mi vida con un solo clic y nunca miré atrás. Y cuando le dije, me dijo, «Tu salud no es mi problema». Sentí que se me ahogaba la voz, pero no lloré porque quería que vieran fuerza, no debilidad. Y las imágenes se transmitieron esa noche con mi cara llenando la pantalla y la de Daniels, borrosa junto a palabras como alegando una investigación pendiente. Y cuando lo revisó, perdió 3 contratos de consultoría y recibió una llamada de alguien de la Junta de Licencias del Estado. Y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que ya no se trataba solo de dinero. Es una cuestión de reputación, de consecuencia y de justicia. Y mientras él caminaba de un lado a otro por la sala, gritando en el teléfono, amenazando con demandas y hablando de calumnias, yo me senté en mi silla y observé con una silenciosa satisfacción que no puedo explicar del todo porque ahora sabía que esta historia no era solo mía. Pertenece a todos aquellos que alguna vez fueron abandonados por alguien a quien amaban. Y no hay forma de deshacerlo. No borrar las imágenes ni silenciar a los millones de desconocidos que ahora saben exactamente quién es. Al final de esa semana, Daniel no solo estaba en pánico, estaba deprimido, caminaba por la casa como un animal enjaulado, murmurando, por teléfono, cerrando cajones de golpe, desapareciendo durante horas y regresando con excusas sobre cómo reparar los daños. Pero pude verlo en sus ojos, en la forma en que evitaba mi mirada, en la forma en que se estremecía cada vez que sonaba su teléfono, que algo más grande estaba por suceder. Y efectivamente, fue como un tren de carga cuando un simple sobre, dirigido a él, terminó en mi casa. Y lo abrió en la mesa de la cocina, con el rostro demacrado al leer las primeras líneas porque no era una factura ni una amenaza. Fue un anuncio oficial del IRS, abriendo una investigación sobre ingresos no declarados y negocios sospechosos relacionados con su llamada startup. Y no dije ni una palabra. Solo tomó un sorbo de té mientras permanecía allí parpadeando como un hombre que había sido empujado de un edificio y acababa de darse cuenta de que no podía volar. Y durante los siguientes días, las cosas empeoraron. Uno por uno, sus antiguos inversores, presumiblemente aquellos a quienes les mintió sobre los retornos esperados, comenzaron a llamar, enviar mensajes de texto e incluso a presentarse en Miró-en-Tessier, su casa. Y lo vi mentirles en la cara, prometer reembolsos que no podía pagar, culpar a campañas de desprestigio y a la manipulación de los medios como si fuera víctima de una conspiración en lugar de un hombre que finalmente enfrenta el peso de sus decisiones. Y entonces llegó el camión embargado, grande, rojo y ruidoso, entrando en el camino de entrada como si perteneciera allí. Y 2 hombres salieron y comenzaron a cargar cosas en su Tesla alquilado. Y cuando salió corriendo gritando, ni siquiera lo miraron, simplemente le dieron el último trozo de papel y continuaron trabajando. Y yo me quedé junto a la ventana, viéndolo discutir, con la cara roja y frenético, mientras el coche que simbolizaba todo su falso éxito se alejaba como basura y regresó adentro, temblando de ira, exigiendo que arreglara esto porque de alguna manera, en su mente retorcida, yo era responsable de su caída. Y ahí fue cuando finalmente le dije, lo más calmadamente que pude, que no iba a salvarlo, que ningún abogado podría borrar la verdad y que cada mentira que dijera finalmente iba a ser descubierta. Y él simplemente se quedó allí, mirándome como si estuviera hablando un idioma extranjero, porque nunca se le ocurrió que yo tenía límites, que podía decir que no y decirlo en serio. Y 2 días después, llegó el aviso de desalojo. No por mi casa, sino por el apartamento que dejó atrás, cuando el propietario descubrió que no iba a volver y que no pagaba el alquiler. Y ahora está legalmente sin hogar, desempleado, bajo
la lupa del IRS y siendo perseguido en Internet por personas que alguna vez confiaron en él. Y él todavía no se disculpó, no se sentó a decirme, me equivoqué, te lastimé. En lugar de eso, camina como una víctima de una tormenta pensando que los cielos le deben un reembolso. Y Linda, afortunadamente, todavía me visita todos los días, me trae las compras, me ayuda a filtrar las llamadas e incluso guarda una carpeta con todos los documentos legales que podría necesitar si Daniel intenta tomar represalias. Y en esa época, una organización local sin fines de lucro se puso en contacto para brindar apoyo legal y visibilidad a la plataforma. Y acepté dejarles compartir más mi historia porque ya no se trata solo de mí, se trata de personas que ven a su abusador retorcerse bajo el peso de su propia arrogancia. Y una noche me desperté con un fuerte golpe en la puerta y vi a Daniel parado allí, con su bolsa de lona en la mano, sus ojos desorbitados, su voz desesperada diciendo, «Mamá, por favor déjame quedarme un rato». Y lo miré, realmente lo miré, y no vi a mi hijo, sino a un hombre que nunca había dicho gracias, que nunca había dado amor sin condiciones, que nunca había creído que yo fuera algo más que un respaldo. Y le dije, no, Daniel, ya está. No grites, sin lágrimas, solo un punto. Y se quedó allí, aturdido, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Y lo vi bajar las escaleras sin ningún sitio a donde ir, sin coche, sin dinero, sin aliados. Y no me sentía feliz. No exactamente, pero me sentía en paz. La clase de paz que se obtiene tras enfrentarse a aquello sin lo que creías que no podrías vivir. Y mientras la noche se lo tragaba, volví a entrar. Cerré la puerta, con llave, y me senté a escribir una última actualización de mi testamento. No porque lo necesitara, sino porque me hacía bien recordarme que aún era dueña de esta vida y de todo lo que venía después. A la mañana siguiente de rechazar a Daniel, me desperté antes de lo habitual, no por nerviosismo ni miedo, sino porque algo dentro de mí se había movido, como si una pesada roca finalmente se hubiera desprendido de mi pecho. Me quedé en la cocina preparando café en silencio, escuchando a los pájaros afuera, y por primera vez en años el silencio se sintió apacible en lugar de pesado. Y mientras se preparaba el café, me senté a la mesa y saqué la versión final del testamento, la revisé. Para asegurarme, sonreí, sabiendo que todo estaba como debía ser. No había escapatorias, ni puertas traseras, ni forma de que Daniel lo manipulara para sacarle provecho. Y cuando oí sonar el buzón unas horas después, me acerqué y recogí un sobre con el nombre de Daniel, con matasellos de un bufete de abogados del condado. Y aunque ya no me interesaban sus problemas legales, lo abrí instintivamente, y dentro había un aviso de una demanda civil pendiente interpuesta por 3 exinversores contra él, alegando fraude, engaño y malversación de fondos. Lo doblé, lo metí en un sobre con la inscripción «No a esta dirección» y lo llevé al buzón sin pensarlo. Y esa tarde, Linda vino a ayudarme a embalar un montón de cosas viejas que quería donar. Y mientras estábamos sentados en el suelo, doblando suéteres y ordenando libros, me miró y me dijo, ¿estás bien? Y dije, creo que estoy mejor que bien. Y lo decía en serio. Esa noche saqué mi pequeña maleta roja del fondo del armario y empecé a empacar. No porque estuviera huyendo, sino porque por fin había decidido dejar la casa en la que había vivido 43 años. La casa estaba llena de recuerdos que una vez me reconfortaron, pero que ahora parecían restos de una vida que había terminado. Llamé a la residencia para personas mayores que había visitado meses antes, la del jardín tranquilo, la sala de arte y las noches de bingo espontáneas, y les dije que estaba lista para mudarme. Y cuando me dijeron que tenían un apartamento disponible la semana que viene, dije que lo aceptaría. Pagué la fianza y me recosté en el sofá, sintiéndome como alguien que ha echado un ancla sin saber que la lleva. Y el día de la mudanza, Linda vino conmigo y me ayudó a llevar los cuadros enmarcados.
decidí quedarme con ella en el lago. Mi perro Toby de hace 10 años y solo un perro Daniel de cuando tenía 5 años y todavía cree que soy mágica. Y no hablamos mucho durante el viaje. Solo pusimos algunas viejas canciones de Motown en la radio. Y cuando nos detuvimos, el personal me saludó por mi nombre, se ofreció a llevar mi caja y me di cuenta de que eso era lo que se sentía al empezar de nuevo. Sin destellos, sin drama, simplemente constante y decente. Y 2 días después, llegó una carta a mi nueva residencia sin remitente, solo mi nombre escrito a mano por Daniel. Lo abrí lentamente, preguntándome si era una amenaza, una disculpa, una última súplica, pero solo decía: no sé cómo solucionar esto. Lo siento. Daniel. Y lo doblé de una vez. Lo guardé en un cajón y lo dejé allí sin leer, porque no tenía ningún interés en volver a mí escribir nada. Y una semana después, cambié mi número de teléfono, actualicé todas mis cuentas e hice un último viaje a la casa para entregarle las nuevas llaves al agente inmobiliario. Y mientras me encontraba en esa sala vacía, donde se oían pasos, risas y anhelos, miré a mi alrededor una última vez y luego me despedí en voz baja. No solo con la casa, pero a la mujer que solía ser. Pidió una llamada que nunca llegó. La gente cree que el perdón es la única manera de ser amado. La que ayunó para guardar lo mejor para sus hijos, aunque su corazón estaba cansado. Y luego salí de esa puerta, cerrando la puerta detrás, de mí sin mirar atrás. Sin lágrimas, no me arrepiento. Acabo de subirme al coche con Linda, bajar las ventanillas y respira. Respira como por primera vez sin miedo a quedarte atrás. Sabía que, en algún lugar de la casa que acababa de dejar, Daniel finalmente había comprendido lo que significaba la verdadera pérdida. No se trata solo de dinero, pero una madre, alguien que lo amaba tanto que no tenía nada que perder. 5 años pasaron como páginas de un libro que ya no tenía prisa por leer. Yo vivo ligero, pacífico, en los brazos de personas que no necesitan nada de mí excepto un abrazo, una charla sobre el clima o una noche de preguntas y respuestas. Linda ya no es vecina. Ella es familia, la que eliges, no la que nace con ella. Ella viene cuando no la llamo, me toma la mano cuando no necesito una explicación. Nos reímos más de lo que jamás imaginé que podrías hacerlo a esta edad. Celebre las pequeñas cosas, una buena presión arterial, unos duraznos maduros o encontrar un abrigo abrigado al precio justo. Y nunca me arrepentí. No me arrepiento de haber reescrito el testamento. No me arrepiento de haber contado mi historia públicamente. No me arrepiento de haber cerrado esa puerta y nunca mirar atrás. Porque cada día, después de eso, me recordaba que dejar ir a Daniel fue el primer acto de amor propio que hice. Ya no puedo escuchar su voz, pero a veces su nombre aparece en línea, en demandas, sentencias, prohibición de negocios y no siento nada. No estoy triste, no estoy enojado. Solo una triste nota de afirmación. La gente rara vez cambia, hasta que pierde lo que pensaba que era suyo para siempre. Y cuando llegó el último año de mi vida, el médico dijo que no había manera, ninguna, medicina para prolongarlo. No tuve miedo. Me siento listo porque viví. Honestamente, me encanta. Y se fue sin dejar nada más que paz mental. Ese día, cuando cerré los ojos en una tarde tranquila, Linda estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y tarareando suavemente la melodía de la vieja canción que sonaba mientras conducíamos por la costa. Yo lo sabía. Mi historia no había terminado. Es solo que cerré el último capítulo con mis propias manos. Y en el pequeño servicio conmemorativo, Linda estaba de pie frente a una sala pequeña pero llena. Amigos, enfermeras, 2 voluntarios del hogar de ancianos, algunos residentes, que todavía recordaban la historia, y abrió un sobre. Estaba escrito a mano: abrir solo cuando él aparezca. Y vino Daniel. Tarde, solo.
Llevar el traje viejo te queda ajustado. Se quedó al fondo de la sala, sin acercarse, como si esperara que alguien lo perdonara, o simplemente para ver qué faltaba por recoger. Linda abrió la carta y con una voz cálida, como si hablara a través de ella, leyó cada palabra. Hola, hija, para cuando oigas estas palabras, me habré ido. Quizás esa sea la única razón por la que viniste hoy. Y si es así, no te culpo. Solo quiero que sepas una cosa. Te amé con cada célula de mi cuerpo, con cada latido de mi corazón, hasta el día en que me enseñaste a no amar así. Dio todo lo que tenía, incluso la parte que no debía perder. Y luego, cuando más te necesitaba, me enseñaste la lección más cruel, lo que significa ser abandonado. No solo acepto dinero, me robaste toda mi confianza, la sensación de seguridad que una vez pensó que era eterna. Me quitaste mi orgullo y la creencia de que el amor podía salvarlo todo, y él perdonó, una vez, y luego otra vez, hasta que mi corazón ya no tenga fuerzas para perdonar. Entonces, este testamento, esta casa, este pequeño legado, nada de eso es mío. Lo dejó todo por alguien que se quedó. Alguien que le cocinó gachas calientes cuando ya no tenía fuerzas para tragar. Alguien que nunca le preguntó qué tenía que dar a cambio. Eso es amor. Eso es familia. Y es por eso que este legado se preserva, por las manos más dignas. Cuando dobló la carta y miró hacia arriba, Daniel no discutió, no lloró, no se enojó. Él simplemente se quedó quieto. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus hombros se desplomaron, como si por primera vez en su vida comprendiera realmente lo que era la pérdida. Linda dio un paso adelante y le entregó el sobre al abogado. Y entonces me abrazó, o abrazó el recuerdo de mí, y susurró una respiración profunda como si cerrara un capítulo final. Ella tuvo la última palabra, justo como lo quería, y en la habitación llena de luz cálida, sonrisas suaves y miradas amorosas, mi historia termina, no con ira, sin venganza, pero con serenidad, con dignidad y con una victoria silenciosa, la de una mujer que finalmente decidió partir con su propia luz. Ya no soy joven, pero nunca sentí tan claramente que el valor de una persona no reside en quien la ama, sino en no permitir que nadie vuelva a pisotear su corazón. Perdí mucho: dinero, tiempo y hermosas ilusiones sobre el amor. Pero también recuperé cosas que pensé que nunca volverían: la paz, la libertad y el respeto por mí mismo. Quizás Daniel nunca lo entendió. Está bien, porque ya no vivo para ser comprendido. Vivo para no ser olvidado. Y si un día sientes que solo eres una sombra en tu propia familia, recuerda mis palabras. No necesitas que nadie te llame mamá para ser digna de amor. No necesitas el perdón de nadie para empezar de nuevo. Y no necesitas que nadie te tome de la mano, que te defienda. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has sido madre, abuela o simplemente alguien que ha sido olvidado en su propio hogar, espero que hayas encontrado un poco de fuerza, un poco de luz y un poco de coraje para no rendirte. Gracias por quedarte hasta el final.